La tensión en la casa de los Merino se percibe desde el primer momento, como si cada rincón respirara la angustia de lo no dicho. La figura de Digna, hasta ahora siempre contenida, se convierte en el epicentro de un torbellino emocional que desborda a sus propios hijos. La mujer, marcada por el peso de los años y por las heridas que don Pedro ha ido sembrando con sus chantajes y decisiones empresariales, alza la voz con una crudeza que nadie esperaba. Luis, incapaz de contener su rabia, siente que todo lo que había callado durante tanto tiempo le explota de golpe, y la cólera se apodera de él como un incendio que arrasa con todo a su paso. Joaquín, en cambio, se aferra a la calma, tratando de sujetar a su hermano con palabras templadas, consciente de que la situación de su madre no admite más tensiones. Ese contraste entre los dos hermanos revela no solo su carácter, sino también la forma en la que cada uno carga con el legado de don Pedro. Uno desde la furia, el otro desde la razón. Justo cuando los gritos amenazan con desgarrar el frágil equilibrio de la familia, la llamada de Luz irrumpe como una campana fúnebre. La noticia de que don Pedro ha sido ingresado en el hospital de Toledo después de sufrir una crisis sacude los cimientos de todos. La idea de que sus días podrían estar contados despierta sentimientos encontrados: alivio, culpa, miedo, incluso un dolor que ninguno esperaba sentir. Porque, a pesar de todo lo que don Pedro ha hecho, sigue siendo el padre, el esposo, la figura que durante décadas ha marcado el rumbo de la familia Merino. Y esa ambivalencia envenena el aire, atrapando a cada uno en un torbellino de contradicciones imposibles de resolver de inmediato. Mientras tanto, en la casa grande, Damián se enfrenta a sus propios fantasmas al hablar con Andrés sobre su encuentro con Tasio. El patriarca, acostumbrado a tener la última palabra en cada asunto, se descubre frágil, vulnerable, como si las palabras de su hijo hubieran atravesado la coraza de autoridad que siempre lo protegió. Andrés, conmovido, intenta consolarlo, pero sabe que no basta con una caricia en el hombro ni con un consejo bien intencionado. Lo que Damián siente es un derrumbe interno. La certeza de que como padre ha fallado, que sus decisiones lo han alejado de aquellos que más deberían haberlo necesitado. Y en los ojos de Andrés se refleja un dolor doble. El de un hijo que aún necesita de su padre, y el de un hombre que debe sostener a quien, en teoría, debía sostenerlo a él. La figura de Tasio, por su parte, se agiganta en este episodio. Decidido a honrar la memoria de su madre a su manera, organiza los detalles del funeral con una frialdad que desconcierta a todos. Cuando se acerca a don Agustín para pedirle que Damián no esté presente ni en la misa ni en el entierro, el párroco intenta hacerle ver lo cruel de esa decisión. Pero Tasio, con la dureza de quien ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo, insiste, no quiere que su padre manche ese último adiós. La contundencia de sus palabras revela no solo su resentimiento, sino también una necesidad casi visceral de cortar con todo lo que le ha causado daño. Para Tasio, el funeral de su madre no puede ser un escenario de reconciliación hipócrita, sino un acto íntimo de justicia personal. En el hogar de los Merino, la tensión continúa creciendo cuando Joaquín decide abrirse con Gema sobre el chantaje de don Pedro. Lo hace no por debilidad, sino porque siente que la mujer que ha estado a su lado merece comprender el peso de la losa que se cierne sobre la familia. Gema escucha en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y horror, y entiende de golpe por qué Digna se ha visto acorralada hasta ese punto. Luis, en cambio, prefiere callar con Luz, tal vez por orgullo, tal vez por miedo a que la verdad termine por destruir lo poco que aún queda de su matrimonio. El silencio de Luis es tan elocuente como la confesión de Joaquín. Cada uno, a su manera, muestra el abismo que los separa. María, mientras tanto, vuelve a adoptar su papel de víctima, rechazando las revisiones médicas que Luz le había propuesto y negándose a contratar a otra enfermera. Su obstinación, que parece esconder algo más profundo que una simple negativa, preocupa a Begoña, quien observa la situación con un nudo en el estómago. La relación entre ambas se ha convertido en un delicado equilibrio de cuidados y mentiras, y ahora Begoña siente que la cuerda está a punto de romperse. El rechazo de María a la rehabilitación no es solo una decisión médica. Es una manera de ejercer control sobre quienes la rodean, de recordarle a todos que sigue teniendo la capacidad de decidir, incluso en medio de su fragilidad. Mientras Irene le cuenta a Cristina la gravedad del estado de don Pedro y la negativa de éste a revelar el paradero de José, surge una tensión inesperada. Cristina, conmovida por la información, empieza a pensar que tal vez su tío dice la verdad, que detrás de sus silencios se esconde algo más que manipulación. Irene, sin embargo,
no lo ve así y lo deja claro con una frialdad cortante. Este desencuentro entre ambas refleja la fractura que se extiende por todas las tramas. Cada personaje, obligado a elegir un bando, a decidir en quién cree y hasta dónde está dispuesto a llegar para sostener esa fe. La visita de don Agustín al despacho de Damián añade otra capa de dramatismo. El párroco transmite la voluntad de Tasio con la gravedad de quien sabe que sus palabras pueden encender un incendio. Damián, sin embargo, se niega a acatarla. Ángela fue demasiado importante en su vida, demasiado determinante en su historia personal, y siente que sería una traición no acompañarla en su último adiós. El dilema que enfrenta no es solo moral, sino también emocional. Obedecer a su hijo y renunciar a un acto que considera esencial, o imponerse una vez más, aunque eso suponga una ruptura definitiva. El peso de estas decisiones se filtra en cada rincón de la trama. Luz, en un intento desesperado, trata de convencer a Irene de visitar a don Pedro antes de que sea demasiado tarde. Pero sus esfuerzos resultan inútiles, porque las heridas del pasado pesan más que el miedo a la muerte. Y mientras tanto, los hermanos Merino se presentan a darle el pésame a Tasio, que los recibe con una frialdad casi insoportable. Su actitud, lejos de ser interpretada como fortaleza, genera sospechas. ¿Y si don Pedro, consciente de su final, le hubiera prometido la dirección de la empresa para asegurar su obediencia? Ese pensamiento, venenoso, empieza a calar en todos, como una sombra que amenaza con ensuciar incluso los momentos de duelo. Y en medio de todo este torbellino, Marta se hunde un poco más en la botella, incapaz de soportar la ausencia de Fina. Su caída no pasa desapercibida para Begoña, que la observa con una mezcla de ternura y desesperación. Andrés también intenta animarla, pero ninguna de sus palabras parece tener efecto. La herida de Marta es demasiado profunda, y el alcohol se convierte en la única vía de escape. Es un reflejo cruel de cómo la soledad puede arrastrar incluso a los más fuertes, y de cómo el dolor no siempre encuentra alivio en el cariño de los demás. El episodio avanza como una sucesión de golpes que no dejan respiro. Y cuando Carmen se presenta ante Damián para rogarle que respete la voluntad de Tasio, la tensión alcanza su punto más alto. Sus palabras no son solo una petición, sino también un ultimátum. Si realmente quiere que algún día exista la posibilidad de una reconciliación, debe dar ese paso. Para Damián, aceptar significaría renunciar a su papel de patriarca indiscutible. Rechazar, en cambio, supondría cavar una tumba aún más honda entre él y su hijo. La noticia del ingreso de don Pedro en el hospital de Toledo resuena como un eco que no cesa en la mente de Digna. Por años ha sido prisionera de un matrimonio lleno de chantajes, silencios y golpes invisibles que marcaron su espíritu. Ahora, cuando la fragilidad de su esposo se convierte en una certeza de muerte cercana, los sentimientos se entremezclan en su interior como un torbellino. Debe sentir alivio porque ese verdugo se apaga, o compasión porque también es el hombre con quien compartió una vida entera. La confusión es tan profunda que ni siquiera sus hijos saben cómo acercarse a ella. Luis la mira con la rabia acumulada de décadas, incapaz de perdonar lo que considera una sumisión injustificada. Joaquín, en cambio, percibe el dolor de su madre y busca protegerla, aunque eso suponga enfrentarse al resentimiento de su hermano. Esa fractura entre Luis y Joaquín refleja la herencia maldita que don Pedro les dejó. Una familia dividida en la forma de sentir, incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera frente a la inminencia de la muerte. Luis quiere arrancar de raíz la figura paterna, borrarlo de su memoria, destruir todo lo que represente su sombra. Joaquín, aunque no menos herido, conserva un resquicio de humanidad que lo lleva a pensar que, en el lecho de muerte, incluso un hombre como don Pedro merece algo de compasión. Digna, atrapada en medio, siente que cada palabra que pronuncia puede desatar una tormenta entre sus hijos, y por primera vez comprende que la situación la sobrepasa completamente. Mientras tanto, en el corazón de los de la reina, Damián se convierte en una figura contradictoria. Por un lado, el patriarca se siente devastado porque Tasio lo ha rechazado con la crudeza de una herida abierta. Por otro, se aferra a la idea de que debe estar presente en el funeral de Ángela, no solo como padre, sino como hombre que alguna vez amó profundamente a la mujer que ahora será enterrada. Sus palabras con Andrés revelan la grieta que se abre en su interior. Quizás he fallado como padre, confiesa con un temblor en la voz que su hijo nunca le había escuchado. Andrés, acostumbrado a ver a su padre como un muro infranqueable, queda descolocado. El peso de esa confesión no lo alivia, sino que lo carga con la responsabilidad de sostenerlo,
como si de pronto los roles se hubieran invertido. El drama se intensifica cuando don Agustín se convierte en mensajero de la voluntad de Tasio. El sacerdote, con la serenidad de quien ha visto demasiadas familias romperse por el orgullo, insiste en que Damián debería obedecer, pero se topa con una negativa rotunda. Para Damián, ceder significaría admitir su derrota como padre, aceptar que ya no tiene ningún poder sobre la vida de sus hijos. Y ese precio, aunque le destroce por dentro, parece demasiado alto para pagar. La terquedad que lo caracterizó siempre se manifiesta de nuevo, y ese mismo rasgo que lo llevó a dominar durante años, ahora se convierte en su condena. El peso de las decisiones no recae solo en los hombres. Begoña, por ejemplo, atraviesa un conflicto interior que la desgarra. Al ver cómo María rechaza las revisiones médicas y se niega a continuar la rehabilitación, comprende que el futuro se le escapa de las manos. Su instinto la empuja a cuidar, a proteger, a insistir una y otra vez, pero la resistencia de María es tan firme que choca contra un muro invisible. Begoña se siente impotente, atrapada en una relación en la que todo lo que ofrece parece ser rechazado. Y en medio de esa frustración, Gabriel se convierte en su único alivio, aunque ella no sospeche que bajo esa aparente calma se esconde un engaño que tarde o temprano saldrá a la luz. En paralelo, la tensión en el laboratorio abre otro frente. Irene revela a Cristina no solo la gravedad del estado de don Pedro, sino también su negativa a revelar dónde se encuentra José. Cristina, al escucharla, comienza a plantearse dudas que nunca había considerado. ¿Y si, en realidad, el silencio de don Pedro escondiera un atisbo de verdad? La idea la sacude porque significa reconsiderar todo lo que pensaba de él. Irene, sin embargo, corta de raíz esas dudas con una frialdad que hiela el aire. Para ella, don Pedro sigue siendo el mismo manipulador de siempre. Esta divergencia no es solo una diferencia de opinión, sino el reflejo de cómo la enfermedad del patriarca se convierte en un catalizador de sospechas, divisiones y nuevas alianzas. En la penumbra de su habitación, Marta se ahoga en copas de alcohol que solo consiguen aumentar su vacío. La ausencia de Fina se convierte en un agujero negro que devora cualquier intento de normalidad. Ni las palabras de Begoña, cargadas de ternura, ni los esfuerzos de Andrés logran sacarla de esa espiral. El alcohol se convierte en un refugio venenoso, un espejo en el que Marta apenas se reconoce. La mujer que alguna vez fue símbolo de fortaleza ahora se derrumba, y esa caída tiene un eco que resuena en toda la familia. Porque cuando uno se hunde, arrastra consigo a quienes lo rodean, y Begoña siente que, poco a poco, la distancia con su cuñada se vuelve insalvable. El día del funeral se acerca y Tasio se muestra cada vez más determinado. Cuando recibe el pésame de sus hermanos, responde con una frialdad que hiela la sangre. No hay lágrimas en sus ojos, ni un gesto de vulnerabilidad. Solo la firmeza de quien ha tomado una decisión irreversible, mantener a Damián fuera de ese adiós. Esa actitud genera murmullos entre todos, incluso entre quienes quisieran apoyarlo. ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué ni siquiera en ese momento es capaz de abrir una rendija para la reconciliación? La respuesta se adivina en el trasfondo. Quizá don Pedro le haya prometido el futuro de la empresa, y eso lo mantenga más enfocado en el poder que en el dolor. En ese contexto, la aparición de Carmen frente a Damián añade un giro inesperado. Sus palabras son duras, directas, casi un ruego. Debe respetar la voluntad de Tasio si quiere que, algún día, exista un camino de reconciliación. Carmen, que conoce de cerca las cicatrices emocionales de Tasio, entiende mejor que nadie lo que se juega en ese gesto. Y su súplica no es solo en nombre de Tasio, sino también en el suyo propio, como mujer que desea un futuro menos contaminado por el resentimiento. Para Damián, esas palabras son una estocada. Lo enfrentan a la posibilidad de que su lucha por imponerse no solo lo aleje de su hijo, sino también de cualquier atisbo de paz en la familia. En la casa grande, el ambiente se enrarece aún más cuando Marta, bajo los efectos del alcohol, provoca un silencio incómodo en plena cena. Begoña y Andrés intentan disimular, pero sus miradas delatan la preocupación. Luz, por su parte, se aferra a su papel de mediadora y busca convencer a María de que no abandone la rehabilitación. Sin embargo, se topa con la misma resistencia de siempre. María, aferrada a su rol de víctima, insiste en rechazar cualquier ayuda. Ese acto, aparentemente menor, tiene un peso devastador porque simboliza cómo las decisiones individuales repercuten en toda la red de relaciones. Cada negativa de María es un golpe directo en la confianza de quienes se esfuerzan por sostenerla. La noche avanza con un aire enrarecido.
Digna, sola en su cuarto, piensa en lo que significará el funeral. Sus hijos se enfrentan, don Pedro agoniza, y ella siente que su vida entera se desmorona. Por primera vez, se reconoce a sí misma como una mujer vencida, incapaz de contener los hilos de una familia rota. La imagen que ve en el espejo es la de alguien que ha dado todo, pero que, al final, no ha conseguido salvar a nadie, ni siquiera a sí misma. El amanecer trae consigo una calma engañosa, como si el pueblo entero contuviera la respiración esperando lo inevitable. La noticia del ingreso de don Pedro corre de boca en boca, y las campanas de la parroquia parecen anunciar un destino del que nadie puede escapar. En la casa de los Merino, cada gesto se tiñe de tensión. Digna se mueve como un fantasma entre las habitaciones, consciente de que la enfermedad de su marido no solo arrastra consigo la sombra de la muerte, sino también el peso de todas las verdades que hasta ahora habían permanecido ocultas. Luis, incapaz de controlar su ira, da vueltas por la casa como una fiera enjaulada. Sus palabras son cortantes, sus silencios aún más elocuentes, y cada mirada hacia su madre es un reproche que hiere. No puede perdonarle que, durante tantos años, haya permitido que don Pedro gobernara sus vidas con chantajes y mentiras. Para él, el sufrimiento actual de Digna no es solo consecuencia de la enfermedad de su esposo, sino también del silencio cómplice que ella mantuvo durante décadas. Esa rabia, sin embargo, no consigue ocultar la vulnerabilidad que lo atraviesa. En el fondo, Luis sigue siendo un hijo que necesita una madre fuerte, no una mujer quebrada por la culpa. Joaquín observa esa escena con un nudo en la garganta. No soporta ver cómo el odio de su hermano amenaza con destrozar lo poco que queda de unión familiar. Decide entonces dar un paso arriesgado. Confesarle a Gema la magnitud del chantaje de don Pedro. La conversación entre ellos se convierte en un desahogo brutal. Joaquín habla con la voz quebrada, como si al pronunciar esas verdades secretas también liberara un peso insoportable. Gema escucha en silencio, intentando asimilar la magnitud de lo que significa vivir bajo la sombra de un hombre capaz de manipular incluso a sus propios hijos. Cuando al fin reacciona, sus palabras no son de condena, sino de apoyo. Y en ese instante, Joaquín comprende que, al menos junto a su esposa, todavía puede encontrar un refugio. Luis, por su parte, se niega a compartir con Luz la verdad sobre el chantaje. Prefiere callar, quizá por orgullo, quizá por miedo a que esa revelación abra una brecha en su matrimonio. Luz lo percibe, lo intuye en cada mirada esquiva, pero decide no presionar. Su silencio, sin embargo, se convierte en una herida invisible que amenaza con crecer. Porque en las relaciones, lo que no se dice pesa tanto como lo que se pronuncia, y Luz empieza a sentir que su esposo se aleja, que hay un muro invisible que los separa cada día un poco más. Mientras tanto, en la casa grande, Damián continúa atrapado en un dilema que lo consume. Sabe que Tasio no quiere verlo en el funeral de su madre, pero se niega a aceptar esa exclusión. La figura de Ángela aparece en su memoria con una intensidad casi insoportable. Los momentos compartidos, las discusiones, los silencios que se prolongaban en las noches interminables. Para Damián, no estar en ese último adiós sería una traición no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. Andrés, al verlo tan hundido, intenta tenderle la mano, pero sus palabras de consuelo parecen resbalar en un corazón endurecido por el orgullo. Y, sin embargo, detrás de esa terquedad leite el miedo profundo de un padre que se sabe odiado por su propio hijo. El día del funeral se acerca, y con él, la figura de Tasio se hace aún más imponente. Sus hermanos, al presentarse para darle el pésame, se encuentran con una muralla de frialdad que los desconcierta. No hay emoción en su mirada, no hay rastro de debilidad. Solo la firmeza de quien está dispuesto a cargar con la responsabilidad del adiós sin permitir la presencia de quien considera una amenaza. Los comentarios en voz baja comienzan a circular. ¿Acaso don Pedro, en su lecho de muerte, le habrá prometido la dirección de la empresa? Esa sospecha envenena los pensamientos de todos y convierte cada gesto de Tasio en motivo de duda. En otro rincón de la historia, Begoña observa con creciente angustia la actitud de María. Su negativa a continuar con las revisiones médicas se convierte en una daga que amenaza con desgarrar la delicada relación entre ellas. Begoña insiste, suplica, intenta razonar, pero María se muestra inflexible, atrincherada en un papel de víctima que utiliza como escudo. Para Begoña, esa resistencia es incomprensible y dolorosa, porque siente que está perdiendo el control no solo sobre la salud de María, sino también sobre la posibilidad de construir un futuro estable junto a Gabriel.
Cada vez que María rechaza su ayuda, la herida en el corazón de Begoña se abre un poco más, y el miedo a quedarse sola se convierte en una sombra que la acompaña en cada paso. En el laboratorio, Irene y Cristina protagonizan una conversación cargada de tensión. Irene, al hablar del delicado estado de salud de don Pedro y de su negativa a revelar el paradero de José, expone un panorama oscuro que sacude a Cristina. Por un momento, la joven duda de todo lo que había pensado hasta ahora. ¿Y si realmente su tío dice la verdad? ¿Y si detrás de sus silencios hay una razón que todavía no comprende? Pero Irene corta esas dudas de raíz, advirtiéndole que no se deje engañar. La firmeza de Irene contrasta con la vulnerabilidad de Cristina, y esa diferencia de percepciones marca un nuevo punto de ruptura entre ambas. Marta, mientras tanto, sigue atrapada en su espiral de autodestrucción. El alcohol se convierte en su única compañía, y cada copa vacía refleja un abismo interior que nadie parece capaz de llenar. Begoña la observa con impotencia, Andrés intenta animarla, pero ambos chocan contra un muro invisible. La ausencia de Fina pesa demasiado, y Marta no logra encontrar otra salida que no sea hundirse más. La fragilidad de su estado no solo amenaza su salud, sino también el delicado equilibrio de toda la familia. Porque cuando alguien se pierde en el alcohol, arrastra consigo a quienes lo rodean en una vorágine de dolor y desesperanza. En medio de todo este caos, Carmen aparece frente a Damián con una determinación que sorprende. Sus palabras son un ruego, pero también un ultimátum. Debe respetar la voluntad de Tasio si quiere que algún día exista una reconciliación. Carmen, que conoce de primera mano las heridas de Tasio, entiende que solo ese gesto puede abrir una rendija de esperanza. Para Damián, escucharla significa enfrentarse a la verdad más dolorosa. Que su poder ya no basta, que el futuro de su relación con sus hijos depende de su capacidad para ceder. El dilema se convierte en una carga insoportable, y su silencio posterior refleja la magnitud de la batalla interna que libra en soledad. La noche cae sobre el pueblo con un aire pesado. En la casa de los Merino, Digna se sienta sola frente al espejo. Su rostro refleja el cansancio de años de lucha, la resignación de una mujer que dio todo sin recibir nada a cambio. En sus ojos brilla una lágrima contenida, no tanto por la enfermedad de don Pedro, sino por la certeza de que, pase lo que pase, sus hijos quedarán marcados para siempre por esa herencia de dolor. Esa lágrima, silenciosa y solitaria, es el símbolo perfecto de una vida que se desmorona entre culpas, secretos y la imposibilidad de reparar lo irreparable. El amanecer del día del funeral llega cargado de una tensión insoportable, como si cada minuto previo estuviera marcado por el peso de lo irremediable. La noticia de que Tasio ha vetado la presencia de su padre en la ceremonia corre como un susurro por todo el pueblo. Algunos lo ven como un acto de justicia, otros como un gesto cruel en el peor momento posible. Para Damián, sin embargo, es una puñalada que le atraviesa el orgullo y la memoria. Nunca imaginó que su propio hijo pudiera excluirlo de un instante tan sagrado, y la rabia que siente se mezcla con un dolor que apenas logra esconder. En su despacho, se encierra con la intención de mantenerse firme en su decisión. Estará en ese funeral, cueste lo que cueste. Pero las palabras de Carmen resuenan en su mente como un eco ineludible. Si quieres reconciliarte algún día con tu hijo, respeta su voluntad. La frase lo persigue mientras se sienta solo, con la mirada fija en un crucifijo que cuelga de la pared. Damián nunca se había sentido tan derrotado. La idea de perder definitivamente a Tasio lo consume, pero su terquedad le impide dar un paso atrás. Es una batalla entre el orgullo de un patriarca y el deseo secreto de un padre de no ser olvidado. Mientras tanto, en la casa de los Merino, la atmósfera se vuelve insoportable. Luis camina de un lado a otro, con los puños cerrados, incapaz de aceptar la fragilidad de su madre. Su rabia contra don Pedro se convierte en un volcán en erupción que amenaza con destruirlo todo. Joaquín intenta calmarlo, le habla con suavidad, le recuerda que lo importante ahora es acompañar a Digna, no alimentar la furia. Pero Luis se siente traicionado no solo por su padre, sino también por su madre. Ella lo permitió todo, repite una y otra vez, como si al pronunciarlo pudiera liberarse de la culpa de no haberla protegido a tiempo. Esa acusación implícita atraviesa a Digna como un cuchillo, y la mujer apenas logra contener las lágrimas frente a sus hijos. El contraste con Joaquín es abismal. Él, aunque también marcado por las cicatrices de don Pedro, decide mirar a su madre con compasión. La abraza en silencio, tratando de transmitirle un poco de la fuerza que siente que ella ya no tiene.
Gemma observa la escena conmovida y, por primera vez, comprende la magnitud de la tragedia que envuelve a esa familia. Lo que hasta entonces habían sido solo rumores y comentarios, ahora se le revela como una verdad cruda. Los Merinos son prisioneros de un patriarca que los ha destruido por dentro, y cada uno carga con esa herencia a su manera. El Hospital de Toledo se convierte en otro escenario de drama. Don Pedro yace en una cama, conectado a máquinas que marcan el ritmo de una vida que se extingue poco a poco. Irene, que intenta convencer a Cristina de que no caiga en la trampa de compadecerlo, se muestra firme y distante. Pero Cristina, al ver al hombre debilitado, no puede evitar sentir un atisbo de piedad. La posibilidad de que diga la verdad sobre José se mezcla con la imagen del anciano postrado, y en su corazón se abre una grieta peligrosa. Esa compasión, aunque breve, amenaza con alterar la percepción que Cristina tenía hasta ahora de toda la historia. En el laboratorio, mientras tanto, la tensión también se deja sentir. La noticia del estado crítico de don Pedro llega como un rumor que atraviesa los pasillos, y cada trabajador reacciona de una forma distinta. Algunos lo reciben con indiferencia, otros con alivio, pero para Irene es un recordatorio brutal de lo mucho que aún queda por resolver. La negativa de don Pedro a revelar el paradero de José se convierte en una losa que impide cualquier reconciliación. Y, sin embargo, la enfermedad lo vuelve humano ante los ojos de todos, incluso de aquellos que lo odiaban. La figura de Marta se desploma cada vez más en su espiral de autodestrucción. La botella se convierte en su única compañera, y cada sorbo de alcohol es una forma de silenciar el dolor que la ausencia de Fina le provoca. Begoña, que intenta sostenerla, siente que su esfuerzo es en vano. Andrés, por su parte, busca animarla con palabras que no logran penetrar en la coraza de tristeza que la envuelve. La escena es devastadora. Una mujer rota, incapaz de levantar la mirada, mientras sus seres queridos se desgastan tratando de rescatarla de un pozo sin fondo. Esa impotencia convierte la casa grande en un lugar aún más sombrío, donde la desesperanza parece instalarse como un huésped permanente. En paralelo, María continúa con su negativa a aceptar la rehabilitación. Luz, con paciencia infinita, trata de convencerla, pero se topa con un muro. La obstinación de María no solo es un desafío médico, sino un acto de rebeldía contra todos los que intentan cuidarla. Begoña observa la escena y siente que cada negativa es un recordatorio cruel de su propia fragilidad. En su interior, la preocupación se mezcla con la sospecha. ¿Qué es lo que María oculta tras esa actitud? ¿Por qué se aferra a su papel de víctima con tanta fuerza? Esas preguntas se clavan en su corazón como espinas que no la dejan en paz. El día del funeral finalmente llega. El pueblo entero se viste de luto, y las campanas de la iglesia repican con una solemnidad que hiela la sangre. Tasio, vestido de negro, camina con paso firme, como si cada movimiento fuera una declaración de poder. Sus hermanos lo observan desde la distancia, incapaces de comprender cómo puede mostrarse tan frío. Cuando don Agustín se acerca para darle fuerzas, Tasio apenas asiente, su rostro pétreo, impenetrable. La imagen que ofrece es la de un hombre decidido, pero también la de alguien que ha enterrado su propio dolor bajo capas de orgullo y resentimiento. Damián, desde la lejanía, contempla la escena con un nudo en la garganta. Sabe que no debería estar allí, que la voluntad de su hijo fue clara, pero su corazón de padre lo arrastra. Cada paso que da hacia la iglesia es una lucha entre obedecer y rebelarse, entre el amor y el orgullo. Andrés camina a su lado, intentando contenerlo, pero la tensión es insoportable. La decisión de entrar o no a la iglesia se convierte en un momento clave, un instante que definirá no solo la relación con su hijo, sino también el futuro de toda la familia. Carmen, presente en la ceremonia, observa a Damián desde la distancia. Su mirada es un ruego silencioso, un último intento de recordarle las palabras que ya le dijo. Respeta la voluntad de Tasio, aunque te duela. Para ella, ese gesto sería el primer paso hacia la reconciliación. Pero en los ojos de Damián se refleja algo más profundo. La incapacidad de aceptar que ya no es el hombre que decide por todos, que su tiempo de imponer ha terminado. El duelo por Ángela se convierte así en el escenario de una batalla emocional entre padre e hijo, entre orgullo y reconciliación, entre el pasado que no muere y el futuro que aún no se escribe. Las campanas de la iglesia resuenan como martillazos en el corazón de cada personaje. El funeral de Ángela no es solo un adiós, sino un escenario en el que los resentimientos, las culpas y las heridas abiertas se hacen más visibles que nunca.
Tasio camina hasta el altar con la frialdad de quien se ha prometido no derramar una lágrima. Su rostro es una máscara impenetrable, pero detrás de esa dureza hay un hijo desgarrado que eligió ocultar su dolor bajo el hierro de la determinación. A su alrededor, el silencio del pueblo se mezcla con susurros que cuestionan su actitud. ¿Es fortaleza o es ambición? ¿Es respeto a su madre o es cálculo para asegurar el poder que don Pedro podría prometerle? Digna, en un banco lateral, no logra contener las lágrimas. Su cuerpo tiembla y su respiración se entrecorta. La ausencia de su esposo en la ceremonia, no por imposibilidad, sino por exclusión, le pesa como una piedra en el pecho. Aunque don Pedro se encuentre agonizando en un hospital, siente que su figura sigue marcando el destino de todos, incluso en la distancia. Sus hijos la miran desde distintos ángulos. Luis con dureza, incapaz de perdonar lo que él considera su sumisión. Joaquín con ternura, comprendiendo que esa mujer rota sigue siendo su madre, aunque haya cometido errores irreparables. En el exterior de la iglesia, Damián observa con el rostro endurecido. Cada campanada es un recordatorio de lo lejos que está de su propio hijo. Su instinto lo empuja a entrar, a desafiar la voluntad de Tasio y reclamar su lugar en el último adiós de Ángela. Pero las palabras de Carmen retumban en su mente, obligándolo a detenerse en la puerta. Andrés, a su lado, siente la tensión en los músculos de su padre, como si en cualquier momento fuera a dar un paso hacia adelante y desatar un escándalo imposible de reparar. La lucha interna de Damián se hace insoportable. Cada fibra de su ser le grita que debe estar ahí, pero su razón le recuerda que hacerlo significaría perder definitivamente a Tasio. La misa avanza con una solemnidad pesada. Tasio escucha las palabras de don Agustín, pero su mente viaja lejos. En sus recuerdos aparecen imágenes de su madre. Las noches en que ella lo consolaba en silencio, los gestos de cariño escondidos tras una vida de sufrimiento, la dignidad con la que soportó las humillaciones de don Pedro. Esos recuerdos lo atraviesan como cuchillas, pero él se empeña en mantener la compostura. Ni una lágrima, ni un gesto de debilidad, solo la máscara de un hijo que ha decidido convertir su dolor en fortaleza. Luis, en cambio, no puede ocultar su rabia. Observa a su hermano mayor con desconfianza, convencido de que su frialdad no es más que ambición disfrazada. Sus pensamientos se vuelven oscuros cuando imagina a don Pedro entregándole el mando de la empresa. Joaquín, que percibe esa tensión, intenta frenarlo con una mirada, pero la hostilidad entre ambos se convierte en un abismo que amenaza con crecer aún más en los días por venir. La muerte de Ángela, lejos de unir a los Merino, parece estar abriendo grietas más profundas. En la casa grande, Marta vuelve a refugiarse en el alcohol al regresar del funeral. Sus manos tiemblan mientras llena un vaso y lo vacía de un solo trago. La ausencia de Fina se convierte en un grito mudo que la persigue incluso en medio del duelo ajeno. Begoña intenta detenerla, Andrés la anima a buscar fuerzas, pero nada funciona. La botella es su única compañía, y cada sorbo la hunde más en una oscuridad de la que parece no querer salir. Su caída simboliza el fracaso de todos los intentos por sostener lo que queda de la familia de la reina. Mientras tanto, María sigue con su negativa obstinada a aceptar ayuda médica. Luz, con paciencia, insiste una vez más en que no abandone la rehabilitación. Pero María, atrapada en su papel de víctima, se niega con la misma firmeza de siempre. Esa actitud enciende aún más las alarmas de Begoña, que siente que algo se oculta detrás de tanta resistencia. Su preocupación ya no es solo por la salud física de María, sino por lo que ese rechazo significa: un secreto, una mentira, una sombra que todavía no ha salido a la luz. En el hospital, don Pedro se debate entre la vida y la muerte. Irene, firme, insiste en que no hay lugar para la compasión. Pero Cristina, al ver a su tío postrado, siente que el odio se debilita frente a la fragilidad de la muerte. En su mente se abre una pregunta que no logra acallar. ¿Y si todo lo que creía sobre él estaba equivocado? Esa duda, aunque pequeña, amenaza con transformarse en una grieta peligrosa, porque puede cambiar el rumbo de todo lo que vendrá. El enfrentamiento final llega cuando Damián, incapaz de resistir, da un paso hacia la iglesia. Carmen lo observa desde lejos, temiendo que su gesto arruine cualquier posibilidad de reconciliación. Andrés lo detiene con una mano firme en el hombro. «Padre, no lo haga», le susurra. Damián lo mira, y en sus ojos hay lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, el patriarca parece vencido. Da un paso atrás, se gira y se aleja, con el rostro cubierto por la sombra de la derrota. Ese gesto, más que 1000 palabras,
revela lo que nunca había querido admitir, que ya no tiene el control de su familia. Cuando la misa termina, Tasio recibe los pésames con la misma frialdad con la que había organizado todo. Sus hermanos lo observan con una mezcla de respeto y temor, incapaces de descifrar lo que siente realmente. Digna se acerca a él, pero Tasio apenas asiente. No hay abrazo, no hay consuelo, solo un silencio gélido que marca la distancia entre madre e hijo. Al caer la noche, cada personaje regresa a su propio rincón de dolor. Digna se encierra en su habitación, llorando en silencio por la vida que perdió. Luis y Joaquín discuten en voz baja, incapaces de ponerse de acuerdo sobre el futuro. Marta se pierde entre botellas, mientras Begoña y Andrés se miran con impotencia. En el hospital, don Pedro sigue luchando por su vida, mientras Cristina acaricia la duda que podría cambiarlo todo. Y Tasio, solo en su habitación, se quita finalmente la máscara de frialdad y rompe en un llanto silencioso, demostrando que, por mucho que intente esconderlo, sigue siendo un hijo que ha perdido a su madre. El episodio cierra con una imagen poderosa. Damián, de rodillas en la penumbra de su despacho, con un rosario entre las manos, rezando en silencio. No por Ángela, ni por sí mismo, sino por la posibilidad de que algún día su hijo lo perdone. Un rezo que no busca milagros, sino la fuerza para seguir viviendo con el peso de su orgullo.